están? Buenas noches. Hoy es martes de Vet Live. Ya saben cómo es esta dinámica. Échenme un like a aquellos que son propietarios. Aviéntenme un corazón a aquellos que son veterinarios. Y hay 20 personas conectadas y hoy en el Vet Live vamos a tratar un tema que es algo escabroso para muchos, polémico para otros. A algunos les gusta, a algunos no. Hay como opiniones divididas respecto a este tema que estuvimos publicando desde el día de ayer, del cual vamos a hablar hoy, que son las campañas de esterilización. Y me gustaría que conforme se vayan conectando, y bueno, ya que ya leyeron de qué se trata la temática, me gustaría que conforme se vayan conectando, me vayan escribiendo quiénes ya han participado, cuáles son las cosas que han notado que no les gusta, qué les gusta, aquellos que se dedican a esto, por qué se dedican a esto. A mí me gusta conocer la opinión, a mí me gusta entender a las personas, me gusta observarlas también, y creo que para emitir una opinión debemos no podemos hablar de lo que no conocemos y no nos podemos dejar llevar también por lo que vemos en muchos lugares. Si bien sabemos que no hay situaciones que no son las ideales, también sabemos que hay gente que se dedica a hacer bien las cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Son 8 de la noche, hora del centro de México, las mismas 8 de la noche para Ecuador, Perú, Colombia, 9 de la noche Chile, 10 de la noche Argentina. Váyanse conectando, váyanme escribiendo conforme vayamos avanzando. Insisto, me gustaría saber cuál es su postura respecto a las campañas de esterilización. Estamos hablando de campañas de esterilización, pues obviamente masivas. Y a ver, váyanme contando, que yo les voy leyendo y mientras les voy saludando. No sean malitos, compartan el Vet Live dentro de su perfil para que pueda llegar a más personas. A veces a nosotros no nos permite el Facebook compartir a tantas personas y esto de repente puede limitar un poco al número de personas que se conecten. Y bueno, ya tenemos 60 espectadores y a varios conectados los voy a ir saludando. Serv HY ya se conectó, dice buenas noches doctora, buenas noches a todos, buenas noches. Flor Pacheco, saludos a la doctora Flor Pacheco. Jarciel, ¿cómo estás? Saludos. El doctor Jarciel se dedica a campañas de esterilización. Maritere Huerta, saludos desde Toluca, nos dice que vayan por las palomitas, dicen por acá, dice Antonio Jarquín, estaría buenísimo. Buenas noches, dice Miguel Ángel Cruz. Neisy, un saludo desde Colombia, saludos hasta Colombia. Es un placer estar de vuelta por acá, dice Miguel Eduardo Carrillo González, saludos, gracias por conectarte. Saludos a Guadalupe Villacaña. Saludos desde Guadalajara, Carla Chávez. Erika Macías, hola Erika, saludos hasta Mérida, ya se conectó Erika. Jorge Armando Arias, saludos hasta el Edén, hasta Tabasco. Ya se conectó Hugo de Zacatecas. Iván Sánchez de Tuxtla Gutiérrez, saludos, pasando lista, dice. Desde Houston, Arturo Lemus, gracias por conectarte. Dice Virginia que ya esterilizó a su perrito, qué bueno, supongo que Virginia es propietaria. Ahorita vamos a estar hablando sobre esto, Virginia. Saludos desde Colombia, colega, dice Andrea Benavides. Saludos, colega, hasta Colombia. Buenas noches desde Tabasco, otro del EDEM, Limber Salvatore. Buenas noches, dice que trabaja en el sector salud. Y dice Alfonso Corona Branco que trabaja en sector salud y que las campañas es su trabajo de todos los días. Iván Ahumada, saludos hasta Puebla, Iván. Ya se conectó Alejandra, ¿qué onda? Dice, ¿qué onda? Bueno, ya se conectó también Rimaldiv, saludos. Juan José Martínez hasta Ciudad Juárez también. Desde Paraguay, saludos, dice Rodrigo Cáceres. Me encanta esto de lo de las redes porque podemos llegar bastante lejos y podemos tener diferentes puntos de vista, no solo tropicalizados de aquí del país, sino gente de muy de fuera y eso me agrada. Saludos a Telma, hola colega, ¿cómo estás? Saludos a Kansas, Alejandro Gómez. Desde Perú, dice Juan Miguel, saludos. Norma Maldonado dice que ya estamos listos. Saludos desde Puebla, dice René, saludos. Dice Virginia que es un perrito que adoptó. Nelly Pérez dice buenas noches, saludos desde Tehuacán, Puebla. Y pues bueno,
Ya van varios conectados, conforme se vayan conectando los sigo saludando. Váyanme escribiendo todo lo que han hecho, si se dedican a campañas, lo que no han hecho, lo que opinan al respecto. Ya se conectó Ítalo, saludos. Saludos también a Caleja, dice que nos saluda desde Bucaramanga, Colombia. Saludos. Y bueno, este es un tema muy polémico y también de cierta manera es algo trillado. Para aquellos que se dedican a campañas de esterilización, eventualmente han sido o se han sentido atacados por obviamente otros colegas que no se dedican a esta área, pero que hay mucho esta crítica respecto. Vamos a empezar por la parte que más critican de las campañas. Ojo, está abierto el foro para que platiquemos sobre también las carnicerías que hemos llegado a ver en Facebook. A mí particularmente no me ha tocado presenciar algo así. Sí hemos tenido pacientes que han venido, que habían estado o que fueron operados en campaña, pero no hay que perder de vista que hay diferentes situaciones que pueden llevar a una dehiscencia de puntos, etcétera, y no precisamente a un mal procedimiento quirúrgico. Se los digo por experiencia, yo en las que he estado me he topado con cirujanos que la verdad creo que pocos se podrían aproximar a ellos en cuanto a sus habilidades y a lo diestros que son para manejar tejido blando. Y bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, yo quiero que ustedes me compartan la suya. Por aquí alguien ya escribió, dice Clínica Veterinaria Los Cachorros, trabajo en Zihuatanejo, no hay propiamente un centro de control canino, en Guerrero solo hay 3 en el estado y es necesario, cerca de 10,000, no alcanzo a ver si dice 10,000 o 100,000 animales, de los cuales un buen porcentaje carecen de dueño, creo que es 100,000. Un dueño responsable. Los propietarios se vuelven responsables solo cuando hay campañas a bajo costos o gratuitas. Saludos desde Zihuatanejo, más tarde haré más comentarios. Ese es un punto que hace un rato estaba platicando con una doctora que se acaba de integrar a mi equipo de trabajo y era precisamente esta discusión en donde ¿qué pasa con esta gente a la que de cierta manera se le quita una responsabilidad encima al no cobrarles o al cobrarles una pequeña cuota de recuperación? De alguna manera, muchos veterinarios y muchas personas también que no son del medio opinan que es quitarle responsabilidad y que es muy fácil para esta persona seguir teniendo más animales sin prestar los cuidados correspondientes. Porque tú haces que no pague un procedimiento quirúrgico y es muy fácil que pueda haber la adquisición de un nuevo animal. Y esto sabemos que pues no es algo desconocido, es muy común, pero debemos recordar algo. Si bien un perro es responsabilidad de una persona, de quien lo toma, la parte de las campañas de esterilización también es un derecho a la salud, ojo, a la salud pública. Entonces, aquí hay un tema que puede ser controversial porque las campañas de esterilización que no son selectivas y que no son específicas, que no están dirigidas a un grupo problema, y hablo tanto de perros como de gente, a un grupo problema, se vuelven un gasto en salud pública. Y eso es lo que a muchos de repente no les gusta escuchar. Hablo a aquellos que se dedican a esterilizaciones. No les gusta escuchar porque al final del día también es algo a lo que se dedican. La primera pregunta que yo lanzaría es: ¿funciona o no exclusivo la esterilización? O sea, si la esterilización es la vía para el control de las poblaciones callejeras, si esto va a hacer que haya una reducción en las poblaciones callejeras. Esa sería la primera pregunta. Y bueno, sería algo que yo les dejaría aquí al aire para que puedan pensar y maquilar en cómo actualmente se están haciendo aquí en México. ¿Son o no la vía? Porque muchos de los que se dedican a esto precisamente, y eso puede ser parte de la controversia, que lo ponen y lo pintan como la única de las opciones universales para.
Entonces yo desde mi punto de vista no lo veo de esa manera y es simple. Simple, ¿por qué? Porque como comenté anteriormente, no están dirigidas de forma selectiva a un grupo o a una población problema. Se está esterilizando así nada más a lo loco y no hay las mediciones posteriores de estas poblaciones para ver si hay descenso en la población que previamente en teoría debieron haber conocido. O sea, no está definido y no se conocen las poblaciones. Entonces es un poco complicado implementar estrategias de selección, solo para empezar. A ver, los quiero leer. Dice Adriana que las jornadas son solo un paso de bajo costo, gratuitas, son un paso para controlar la sobrepoblación. ¿Será que es para controlar? A ver, ¿quién más pone? Dice David Moreno que qué lástima que se va a la guardia, tiene guardia. Dice que Adriana, que en el Estado de México hace más de 3 años se dedica a jornadas de esterilización y claro que funciona. Ella se dedica a eso. José Manuel dice que le ha tocado ver campañas de esterilización con practicantes donde las operaciones las hacen sin una valoración previa del perro o a la intemperie y en casos cercanos han fallecido las mascotas por infección. Cuestión de criterios. Mira, ayer me pasaron un libro, gracias al doctor Leonardo, de hecho me lo terminó de pasar el día de hoy, porque lo que hablábamos principalmente al principio era precisamente esta parte donde siempre como que la crítica principal va dirigido a la parte de la asepsia. Y ahorita les voy a compartir lo que encontré en este libro y me gusta porque de repente el argumento de algunos se puede caer con lo que hay en este libro. Saludos desde Durango, me encanta su cabello, dice Margarita. Hola, Ivette Reyes también ya se conectó. A ver, ¿qué más? Muy bien. Dice Jarciel que él trabaja desde el 2002 en actividades de este tipo y que la iniciativa, la que lo impulsó, la verdad la iniciativa lo impulsó a tener habilidad y mejorar en cuanto a la técnica que le están enseñando en la escuela y también a ir mejorando. También le queda muy claro que se tiene que dar seguimiento, eso es muy importante. Saludos desde Querétaro, vamos de viaje, dice Jaime. Serv dice que cree que las esterilizaciones son la vía para dejar de tener perros en la calle, pero en esta parte hace falta educación u orientación porque ¿para qué se esterilizan perros y gatos si no se forma? Solo es una forma de reducir, pero no la vía. Es una herramienta, eso ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones. No es una solución y eso es lo que quería decir hace un momento. Muchos lo hacen ver como si fuera la única forma y el enfoque solo está en eso y no se hace de forma integral. Dice Alfonso Corona que al no existir un censo real de la población canina y felina, como yo digo, no es posible determinar la eficiencia de estas campañas. Efectivamente, no podemos saber si hay un descenso si no sabemos cuántos hay en inicio. Y además, no solo eso, ¿quién es el origen del problema, no? Esa es una situación que deberíamos considerar. A ver, les voy a compartir esta parte de la asepsia que encontré en este libro. A ver si lo alcanzan a leer. Este libro es un libro que habla sobre la calidad médica que se debe guardar en las esterilizaciones en grandes volúmenes de animales, tanto esterilizaciones como castraciones. Y referente a las técnicas o a las prácticas de asepsia, te ponen una columna de qué es lo ideal, qué es lo recomendado y qué es lo mínimo para poder ejecutar las campañas o estas prácticas. Si ustedes se fijan en la parte donde dice la habitación de cirugía, está un poco raro porque lo metí al traductor para que lo pudieran ustedes leer. Te dice que la parte ideal, la unidad de trabajo, o sea, puede estar totalmente separada o aislada, específicamente hablando de un quirófano.
Lo ideal es que dentro de esa habitación sea para un solo propósito, que en este caso son las la parte quirúrgica. Pero el mínimo que te sugieren es que puede ser una sala multipropósitos siempre y cuando hayan las barreras físicas y las divisiones para que pueda haber un control no solo de la parte de la higiene, sino un control en cuanto al flujo de gente que pasa por ahí y con esto reducir cualquier infección en el sitio de la cirugía. Luego te habla sobre, bueno, los tipos de instrumentación que se deben utilizar. Y si ustedes leen y quienes han participado en campañas, y esto lo pongo sobre la mesa porque honestamente yo de alguna manera en un principio no entendía cómo funcionaban y por eso me estuve metiendo para ver cómo funcionan y para tener elementos para hacer una crítica. Y es que al menos en la mayoría en las que he ido se cumplen con las técnicas de asepsia. Empiezan desde la parte en donde pueden tener uno o varios paquetes quirúrgicos y la esterilización puede ser, ahí te dice cuál es lo ideal, lo recomendado y lo mínimo, que puede ser en un autoclave o que puede ser incluso con esterilizaciones con químicos, líquidos, y eso es totalmente válido. Lo mismo pasa con las suturas, siempre y cuando obviamente estas estén estériles, que pueden venir en paquetes individuales o que pueden ser carretes. En las campañas en las que yo he participado me ha tocado trabajar tanto con carretes como con suturas de forma individual, o sea que vienen envueltas o que vienen empacadas en un solo paquetito. La verdad es que la calidad de alguna manera ahí se está dando. Hay unas que trabajan con lo mínimo, pero hay otras que también trabajan con lo ideal. O sea, hay hospitales completos que se dedican a esto. Me gustaría que pudieran leer este libro, está muy interesante. En la parte de asepsia 2, te habla sobre la indumentaria. Y en otra parte te habla sobre cuáles son los deberes del cirujano respecto al lavado de manos. Igual, está en 3 columnas que habla del ideal, de lo requerido y de lo mínimo requerido. Y la realidad es que en todas estas campañas se utiliza la vestimenta, se puede utilizar completa y ahí te dice qué es lo mínimo. Y dependiendo, si ustedes leen todo el capítulo, dependiendo de qué animalito estés trabajando, te dicen incluso si puedes o no utilizar, por ejemplo, el cubrebocas. Por ejemplo, cuando estás trabajando con animales muy pequeños y estás cerrando la incisión, estás cerrando la zona donde cortaste, ya no es necesario usar el cubrebocas. ¿Por qué les hago este comentario? Porque en algún punto, cuando subí algunas fotos donde estaba participando en una campaña, me lanzaron una crítica. Bueno, no fue una crítica porque no me lo dijeron de forma directa, sino más bien fue una indirecta en redes sociales, en mi red privada, donde decían, tenía yo el cubrebocas aquí. El cubrebocas ya me lo había quitado porque estaba cerrando al animal. Y en otra foto tengo el cubrebocas aquí. Yo tengo una cirugía de nariz y me molesta mucho de la mitad de la nariz hacia la punta, y esa es una de las razones por las que no puedo colocarme. Si bien no es un pretexto, al final del día se está cumpliendo con una indumentaria. Ojo, dentro de esa crítica que me externaron indirectamente, estaban más enfocados en criticar la parte de no usar un cubrebocas al hecho de por ejemplo, que era un espacio de trabajo múltiple, por ejemplo. O sea, alguien que es un poco más crítico no lanza una crítica en la primera cosa que ve cuando pudiera haber algo que es mayor. Por ejemplo, he estado en algunas que son canchas techadas, que en este caso no se cumple al 100, pero hay las divisiones, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, sí hay que ser un tanto críticos con esto. Y les quiero compartir esta de asepsia 3, que te habla de cómo debes hacer el depilado del animal y la limpieza, todo lo que es la desinfección de la piel del animal. Y en la parte mínima, donde están los requerimientos mínimos,
te dice depilación de la parte donde se va a hacer la cirugía, y el drapeado estéril te dice cómo hacerlo y de dónde a dónde hacerlo. Y en la mayoría en las que he estado, esto se cumple. Ojo, no estoy justificando, simplemente estoy poniendo sobre la mesa algo que yo he visto, que estoy checando en una literatura y que coincide con lo que he visto y con lo que he hecho, ¿ok? Les voy a estar leyendo y allá hay un montón, ya se alborotó esto, a ver. Dice Hugo que sí funcionan en reducción de poblaciones, sin embargo debería promoverse después de a los médicos veterinarios locales para el correcto postoperatorio. Si la primera intervención les fue gratis, las curaciones deben costar lo mínimamente. En esto tienes razón, porque no hay un seguimiento. Sin embargo, en algunas campañas aplican medicamentos de depósito que pueden durar de 2 a 3 días los efectos. Lo ideal, en efecto, es que haya un seguimiento, y en muchas no se da. Eso es una realidad, pero ahí es donde la campaña dice, bueno, yo ya no puedo seguir con esta parte porque no pueden hacerse cargo de todo, y ya sería responsabilidad del dueño. A lo mejor por ahí, para alguna autoridad que esté conectada, sería una muy buena razón para que haya un seguimiento. En otros lugares donde solo se dedican a esto, que son hospitales dedicados a estos, sí hay estos seguimientos. Te dan un papel que te dice de pie a pa lo que vas a hacer desde el antes de llevar al perro, el cómo lo debes de llevar, el dietado que le debes dar, los estudios que le deben correr, cómo va a ser el procedimiento, porque ellos no pierden su tiempo en consulta, sino que viene el animal, lo valoran y no hay esa plática, o vaya, no quiero que se entienda mal al decir que no pierden su tiempo, sino no hay esta interacción con el dueño de esta que sea tan personal, porque están esterilizando animal tras animal, o sea, no hay el tiempo para esto. Entonces te dan la información por escrito y al final te dice, una vez que el procedimiento quirúrgico de tu perro ha sido concluido o de tu gato, lo que puedes esperar en las próximas horas es esto, esto y aquello. Y posterior a esto, si tú notas vómito agudo, te dicen después de 24 horas el animal va a empezar a recuperar el apetito. Si tú notas algo diferente a esto y te ponen la lista de posibles problemas, es importante que te comuniques o que te apersones al hospital. Eso es lo que hacen y esa es la parte que estaría haciendo falta. Sin embargo, las campañas que se hacen aquí en México, a lo mejor es un poco complicado que se dé ese seguimiento. Ahí ya queda en manos del dueño. Dice, a ver, aquí dice Fernando Núñez, la neta, los animalistas son una oportunidad disfrazada de problema, no debemos asustarnos. Como médicos debemos pensar no pelear. Saludos desde Iowa. Me ha tocado ver campañas, dice Adriana, de otros médicos donde desafortunadamente los usan para aprender, o incluso hay personas que ni médicos son. Eso es una realidad. También nosotros hemos sabido de esto, pero no hay que satanizar al otro lado. Así como alguien que está establecido, hay gente que se dedica a usurpar la profesión con todo y establecimiento. Lo mismo pasa del lado de las campañas, y no por eso vamos a satanizar a los lugares que están establecidos. Sucede exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es denunciar. Si nosotros sabemos eso, hay que denunciar. Hablando de gente que no es médico, ahora yo pediría un poco de tolerancia para aquellos que dicen, es que son practicantes, tienen que foguear a las nuevas generaciones. Probablemente no a intervenir en la cirugía, pero sí pueden asistir, sí están en el área de recuperación, o están en el área de preparación, o incluso de anestesia. O sea, cuando hay una campaña masiva, lo que se necesitan son manos. Por eso no hay que satanizar. El médico veterinario es bastante egoísta en ese sentido, y es bien pinche llorón, porque lloriquea al no tener mano de obra capacitada, bueno, o al no tener gente capacitada, y lo primero que dices, ay, es que este chamaco salió todo mal formado en la universidad. La universidad solo te da las bases, quien te da las habilidades es la práctica fuera. Entonces, si nosotros empezamos a limitar a las nuevas generaciones, no esperen tener médicos con capacidades para abordar problemáticas. O sea,
hay que hacer un equilibrio, colegas. Saludos, doctora Guadalupe González. Saludos, doctora, hasta Estado de México. Saludos, Alejandro Figueroa, hasta Guatemala. Gracias. Dice Caleja que no deben ser realizadas por personas que no sean médicos veterinarios y se debe denunciar. Aquí en Colombia es muy común que personas que no son médicos realicen campañas de esterilización. Hace unos días hablaba por teléfono con el doctor Ader Celis. Algunos lo deben conocer, es la cara de medicina veterinaria práctica allá en Colombia, y hablábamos precisamente de eso. Él me comentaba que habían tenido situaciones donde incluso por hacer denuncias a este tipo de personajes habían recibido incluso amenazas de muerte. Sí, hay gente que cuando tocas su fuente de ingresos. Nosotros hace un tiempo atendimos a una perra que era de una colega, o sea, era cliente de una colega, la dueña, porque a la perra le hicieron in vivo una cesárea con una navaja suiza. Y la señora vio todo, y la señora escuchaba que la perra lloraba y que gritaba, y ella decía, y es normal, esto es por ahorrarse 500 pesos, porque esa señora perfectamente podía pagar una cesárea. A esa perra la abrimos 24 horas después, yo no sé cómo no se desangró, pero ese es un tema de usurpación de profesión. Yo creo que vamos a empezar a tocar temas de mala praxis y de usurpación, para que yo les pueda enseñar parte de ese video, que a la fecha solo escuché una parte, ni siquiera lo quise ver. Entonces, esto ya tiene como año y medio más o menos que pasó. Se los voy a presentar. Dice Jarciel, nosotros en nuestras cirugías tenemos protocolos en el cual se hace una anamnesis y clasificar si son candidatos a la intervención quirúrgica. Claro, una de las cosas que menciona precisamente este libro sobre calidad en cuanto a alta calidad, en donde se trabaja volumen de animales para castración y esterilización, precisamente habla de eso, de todos los estudios que se deben de realizar. En las que he estado me ha tocado ver que hacen desde biometrías, o sea, desde citometrías, hasta corren kits de leucemia y sida para gatos, y corren gusano de corazón incluso, en el caso para perros. Entonces, hay lugares donde se hacen algunas cosas. La realidad es que para fines de protocolos prequirúrgicos, pues también necesitaríamos por ahí un perfil renal, ¿no? Para dar seguridad. Aunque les quiero comentar algo, y respecto a esto se los voy a compartir. El riesgo anestésico, me voy a pasar para acá. El riesgo anestésico para que un gato o un perro pueda morir, respecto a esto es muy muy bajo. Empieza desde el punto 0.15, lo que leí en el libro, y esta es una tabla que te dice en gatos, en perros, y los totales de las poblaciones que ellos muestrearon, y realmente el riesgo anestésico es muy bajo. Te menciona que los riesgos generalmente son inherentes a situaciones pasadas, que no son precisamente al anestésico. Entonces, digo, aquí también es otra cuestión, ¿no? De que se ha satanizado mucho los protocolos anestésicos que se utilizan en estas campañas. Ay, güey, ¿cómo me regreso? Ya estoy acá. Dice Jarciel. Dice Alejandra López que no es la solución, es un eslabón de la cadena para control. La información de la población sobre la tenencia responsable, bienestar y salud pública forman parte de eso. Bien. Dice Elena que bendiciones, muchas gracias. Norma Maldonado. Claro que cumplen su función de control reproductivo, solo que pienso que no llegan a las poblaciones que realmente lo necesitan. Aquí en Metepec he visto campañas donde están formados Pug, Doberman, Pomeranios, pastores alemanes, Yorkshires y uno que otro criollo perdido por ahí. Yo veo que sus propietarios llegan hasta con su silla plegable, su termo de café y hasta su periódico para no aburrirse. Y en las colonias llenas de callejeros ni sus luces de campañas gratuitas las piden. Es que aquí yo creo que debería haber una selección. No le vamos a negar la campaña a alguien que llegue con cualquier perro. Simplemente hay que poner cuotas para que pueda haber una recuperación de materiales y de honorarios, etcétera, y pueda haber un retorno.
Ayer hablaba con un doctor que voy a presentar unas fotos de él que muy amablemente me dio permiso y me las pasó para poderlas presentar, porque él se dedica a esto en Puebla, y me decía que no lo hacía por el dinero. O sea, realmente es una problemática que a él lo tiene con los pelos de punta y se ha puesto a trabajar sobre eso porque no se dedica 100% a eso. Pero por otro lado, la pregunta sería, ¿está mal querer vivir solo de hacer esterilizaciones a bajo costo? A ver, échense ahí y escriban en lo que yo voy leyendo a otros. Cuando yo llegue a esos comentarios, les voy a dar cuál creo es mi opinión. A ver si coincidimos. Dice Martín Vélez, si no se puede controlar la reproducción humana, menos los animales. Lo ideal es educar a las personas desde la infancia. Definitivo, la educación es uno de los pilares para el control de cualquier cosa, de lo que sea. Dice Telma que es una buena medida, pero como comenta, no es algo estadísticamente que nos indique qué tanto funciona o no. Sin embargo, lo que sí veo es que las personas que se dedican a la venta de traspatio de perros de raza que venden y pues no tienen cuyo fin esterilizar a sus perros o gatitos, después cuando ya no los utilizan los abandonan, aumentando la cantidad de animales callejeros a los cuales no se les opera y siguen aumentando en población de calles. Definitivamente tiene que haber una regulación. No cualquier persona debería poder, al menos aquí en México, reproducir animales. Hay gente que está totalmente capacitada para esto y que está afiliada a las diferentes organizaciones que le dan vigilancia a esta parte, pero hoy por hoy no hay nada establecido aquí en México así tal cual, en el sentido de que se dé un seguimiento legal o se dé un seguimiento por, así como te dan el seguimiento para ver si pagaste la luz, el agua, la tenencia, las placas del carro. Yo creo que sería muy buena opción, porque además están vendiendo y no están pagando impuestos, ¿no? Entonces no deja de ser comercio informal. Dice, y los que están en estas prácticas se ayudan a personas de bajos recursos. Me ha tocado ver personas que llegan en carro del año a las campañas. Yo creo que tiene que haber una discriminación en eso, o sea, eso es definitivo. Y la discriminación es no te atiendo, lo vuelvo a repetir, no es no te atiendo, es paga tu cuota. Creo que deben haber cuotas. Tiene razón, dice Iván Ahumada, todos hacen campañas por su cuenta y no hay una medición de poblaciones para saber qué tan efectivas son. Se tienen que hacer en conjunto con todos los involucrados, sector salud, privada, identificar focos rojos y que sean constantes para que no nos gane la renovación poblacional. Bueno, esa renovación se da cada 6 meses, ¿no? Entonces, está súper complicado. Cada 6 meses del que tocaste, porque no sabes, tendrías que saber la media de edad, por ejemplo, para que pudiéramos tener una idea. Pero al final del día se tienen que hacer censos. Saludos, dice José Altamirano. Luis Benítez desde Chiapas, desde Palenque, nos escribe y dice que existe una asociación de la cual él es médico veterinario voluntario que se dedica a realizar campañas de esterilización a bajo costo. Pero ese bajo costo se considera en la situación socioeconómica de los dueños y de igual manera se busca apadrinen caninos en situación de calle para realizar esterilizaciones, seguimientos y adopción de estos. Este es un tema, hablando de asociaciones, que también le duele a muchos y es la parte en donde dicen, bueno, es que estos se benefician. Pues eventualmente quienes tienen una asociación tienen que dedicar su tiempo a eso, pues tienen que comer. No está mal, pero ahorita lo vamos a tocar. No está mal, pero ahorita lo vamos a tocar, a ver si escribieron algo abajo. El seguimiento es muy importante, pues me ha tocado atender a mascotas que fueron a campañas y los dueños no tienen los conocimientos necesarios postquirúrgicos. Creo que les deberían dar un listado de los médicos que están trabajando por cualquier situación. A mí me genera trabajo, no me quejo, pero veo a la gente con un enorme signo de interrogación, enorme. Los que trabajan en las campañas deben informar lo más que se pueda a la gente. No solo los que trabajan en la campaña, yo creo que las autoridades, esto debería de ser como cuando vas a pedir
preservativos o pastillas anticonceptivas al Seguro Social. Para que te las den tienes que tomar pláticas de control, ¿no? Entonces, si no, no te las dan. Así debería de ser. Yo creo, sería una forma de hacer que o busquen la forma de pagar o que realmente le presten atención a lo que deberían hacer. Les voy a enseñar, a ver aquí, respecto a lo que mencionas, Maritere. Bueno, ahorita se las pongo. Buenas noches desde Tlaxcala, Miguel Ángel, saludos. Ader Celis, ya se conectó, muy bien, doctora Gloria. Saludos, doctora, hasta Colombia, un abrazo. Rami Render Alejo, saludos, doctora. Las campañas de esterilización son una ayuda para el control de sobrepoblación, pero lo más importante es la concientización sobre lo que es tener un animalito. Se adquiere una responsabilidad. Saludos desde Ciudad de México, dice Eric González. Saludos. Dice Ivette Reyes que mucha gente ha ido a esterilizar con ella y comenta que le dan miedo las campañas porque se les pasa la anestesia. Incluso les ha pasado que sus perros entran en paro y los reviven ahí mismo. El uso de cualquier fármaco para estos fines puede pasar, ¿no? Sin embargo, ya puse hace un ratito una tabla de cuál es el riesgo anestésico de un estudio que hicieron de una muestra bastante grande de animales y fue mínima. Y además no solo fue para cuestiones de esterilización, sino que incluyó también otros procedimientos quirúrgicos un tanto más invasivos. Entonces, sí hay que tener cuidado con esa parte, pero vaya, es mínima. Aquí tenía, bueno, no encuentro aquí donde la puse, pero te mencionaban respecto a las infecciones, los que dicen es que me llegaron y tenía la herida infectada. Aquí tengo mi anotación de que las enfermedades, desde que las infecciones en sitio quirúrgico, o sea, donde se realizó la incisión, es del 3%. Tan solo el 3%, siempre y cuando se den los procesos de calidad. Mientras que el 24% son nosocomiales. Y bueno, manejaba un rango del 3 hasta entre el 1 y el 3%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces no es lo que pasó en el sitio de la cirugía, sino lo que pasó después en casa, ¿no? O si no hubo el manejo que están comentando aquí de la medicación, por ejemplo. Viridiana, saludos desde Guerrero. Dice Adriana, no es satanizar, doctora, pero es una práctica mala que dejen a gente sin estudios o sin experiencia con ayuda de un médico. Bueno, eso no es una práctica mala, eso se llama usurpación de profesión, cuando está metiendo las manos a un procedimiento quirúrgico. Ojo, hablo específico de un procedimiento quirúrgico o de cualquier procedimiento médico a alguien que no lo es o que no esté capacitado para. En otros países están los technicians o están los vet nurse o está toda esta gente que da asistencia al médico. Entonces, aquí hay que hablarle claro al término, ¿no? Lo que yo decía es que no está bien satanizar a la parte de los estudiantes. Los estudiantes que ya están en los últimos años de carrera, desde cuarto año de carrera, octavo semestre, ya son personas que tienen la información respecto a técnicas quirúrgicas, propedéutica, ya manejan farmacología, entonces perfectamente pueden apoyar, siempre y cuando haya la vigilancia. Yo honestamente no lo veo mal, porque eso les sirve a la nueva generación para foguearse. Dice Abby, es cierto lo de los pasantes, soy pasante, saludo desde Puebla. Bien dicho, doctora, es como cuando salimos de la carrera y nos quejábamos de que quieren jóvenes y con experiencia. Esa experiencia no se adquiere si nadie les da las oportunidades. Así es. Hola, Vet Believers, dice Rubén, saludos, aquí andamos detrás de cámara, saludos desde Guerrero a Viridiana. Cristobalito dice, hay que recordar que en las campañas de esterilización, los MVZ de esterilización, el MVZ debe firmar una responsiva de esterilización y cómo la va a realizar un practicante.
uno le da el seguimiento al practicante. Hay que dejar de ser cerrados, colegas. Hay que dejar de ser cerrados. Mi pregunta yo la dejaría aquí, o sea, ¿de qué te sirve un practicante? Obviamente alguien que ya va de salida, que no tiene ni la práctica ni la cédula profesional, ¿ok? Pero egresa meses después y no tiene la práctica, pero sí la cédula profesional. O sea, la cédula profesional no le va a servir para hacer una incisión. Necesita práctica aquí, en las manos. Y para eso está la gente que ya sabe. O sea, le puede dar perfectamente un seguimiento a la persona. ¿Me explico? O sea, de nada te sirve alguien cedulado que nunca ha metido las manos, porque te va a hacer un cagadero. Lo mejor es darle la vigilancia. No esperar a que tengan 30 años y que dices, ay, no, es que ya estás muy viejo y nunca hiciste nada antes de, o sea, laboralmente ya su edad no te permite muchas cosas. Entonces hay que hacer ese equilibrio. Olis, ya se conectó Abraham. Olis, él es un cirujano bastante experimentado en esto de lo que estoy hablando. Saludos, colega, dice Ernesto. El doctor Ader de Medicina Veterinaria Práctica, para quienes no lo conozcan, métanse, tienen muchísimos seguidores y comparten muy continuamente información bastante interesante. Dice que para muchos las campañas de esterilización son el reflejo de nuestra profesión. Grave situación, pues no es así. En esta parte del libro, en el primer capítulo, hay en el capítulo de asepsia, hay un pedazo que menciona y que dice muy claro lo que les decía, ¿no? Que siempre se asocia a las campañas de esterilización masivas con una mala asepsia, con un proceso de asepsia mal realizado, y que por eso es importante incrementar la calidad en la práctica para empezar a quitar esta percepción. Yo conozco, les digo, lugares, por ejemplo, aquí está comentando el doctor Abraham, en donde él trabaja. Él está en Planet Pet Food International, en el centro de entrenamiento que está en Playa del Carmen. Y ahorita les voy a enseñar una foto para que vean el quirófano que tienen ahí. Y ahí es donde él trabaja la mayor parte del tiempo, pero otra parte del tiempo está fuera, porque en Quintana Roo hay diferentes grupos que se dedican a esterilizaciones y entre todos se apoyan. Dice que llegó tarde y que justamente estaban en capacitación con Spay.org. También cabe mencionar que en muchas colonias o localidades de escasos recursos no hay asistencia de dueños con sus mascotas. Dice Jarciel que el éxito de estas cirugías es el seguimiento, porque así pueden checar la calidad del trabajo y es remunerable. Que repita el tema, dice Abraham, porque tiene muchos comentarios y aún no termina su itinerario. Ya llegó Dani, saludos. Dice, yo creo que está mal que se dediquen solo a esterilizaciones siempre y cuando estén bien realizadas y tengan el seguimiento correspondiente. Adercelis, la comunidad asocia el trabajo social que hacemos en situaciones como las campañas con el honorario normal del médico veterinario y piensan que así es como que la intervención es casi gratuita. Lo demás que hacemos es a diario, incluye los procedimientos. Lo que está diciendo el doctor aquí, Ader, es que la gente asocia con las campañas gratuitas con cualquier otra parte de nuestra práctica y por ende piensan que debe ser todo gratis nuestro servicio. Lo que les comentaba hace un rato, de lo que hablaba con este colega de Puebla, era precisamente que me decía, es que no busco ganancia. Y yo, espérate, es que no tiene nada de malo si así fuera, porque lo que no percibes en un solo paciente lo vas a percibir en un volumen. Para aquellos, hay quienes dicen, es que ¿cómo es posible que puedan dar una esterilización tan económica? Bueno, en el caso de muchos reciben donativos y crean que utilizan los materiales correctos que deben de ser. La literatura te menciona que puede ser PDS, que puede ser monocril, que puede ser... Te dan diferentes materiales ideales para utilizar, y en estas campañas generalmente se utilizan muy buenos materiales porque son donativos. Entonces reciben donativos y además cuotas de recuperación. O sea, no solo están subsidiados, sino que además reciben cuotas de recuperación. Entonces, esto no está mal, ni tiene nada de malo. Hay que dejar de ser tan cerrados.
pues al final del día el colega no te hace una esterilización en la que cobra 2,000 pesos, sino te hace en la mitad del tiempo, te hace 10 y percibe la misma cantidad porque son técnicas rápidas. Entonces, ahí por ahí yo no veo mal esa parte y era lo que les decía que quería comentarles. Les voy a compartir algo referente a lo que les leía en la literatura, y era que si tienes el mínimo indispensable, que era un espacio de usos múltiples, pero que hayan divisiones de barreras físicas para controlar el flujo de personas y por ende vaya a haber, para evitar contaminación cruzada. Esto que ustedes ven, no recuerdo si era un centro comunitario, estaba totalmente cerrado, y la foto que ustedes están viendo es el área quirófano, y en la parte donde están esas cortinas blancas hacia abajo es la parte de recuperación, mientras que en la primera parte del recinto era la parte de preparación y anestesia. Entonces, como podrán ver, no está tan mal, ¿no? Como para lanzar una crítica directa a la yugular. Si se fijan en la mesa que está en la parte izquierda inferior de la pantalla, ahí están todos los paquetes que están esterilizados y que se van tomando conforme se van requiriendo. La chica que está en la parte superior a la derecha es una anestesióloga que circula por todas las mesas para ir verificando a los pacientes. Y bueno, les voy a enseñar el Bueno, a ver, aquí se me fue el sonido, no sé si ya me escuchan. A ver, revisa si ya se escucha. Sí, ya se escucha. Ok, dame chance. Bueno, no sé por qué se me fue el sonido en esa foto. Bueno, ese era el quirófano, y en esa foto yo ya había terminado el paciente. No recuerdo si habían 4 o 6 mesas de cirugía, y por cada mesa un concentrador de oxígeno, una máquina de anestesia inhalada, detectores de CO2 y todo lo necesario para trabajar. Disculpen que se me fue el sonido. Les quiero enseñar el quirófano en el que trabaja este colega de Puebla. Se va el audio, no les voy a poder pasar esas fotos. ¿Por qué se va el audio, Rubén? ¿Puedes checar? Bueno, en lo que me checan audio les voy leyendo. A ver. Dice Alejandro que tenía mucho tiempo que no... dice Alejandro que hace mucho tiempo que no nos veía y que no cree que sea malo manejar bajo costo para vivir de eso, pero habría que saber qué consideran ustedes bajo costo. Costo-beneficio, por ejemplo, un rango general de precios, una castración de canino, ¿cuánto sería para ustedes prudente? Sin embargo, no debería implicar regalar el trabajo. Déjalo. Solo diferentes materiales. Mira, Alejandro, cuando hablamos de bajo costo, estamos hablando de que tú ya consideraste cuánto te cuestan los materiales y cuánto te cuesta el minuto veterinario de tu trabajo. Ponme en full. A ver, está fallando aquí esto. Ya déjalo, no voy a pasar esas fotos porque está fallando. Aquí ya se metieron a cámara. No sé qué pasó aquí y se me va el audio. Pero bueno,
Solo es agregarle el micro a tu foto. Solo le tengo que agregar el micro a mi foto, me están diciendo. A ver. A ver, voy a poner otra vez el quirófano. Ok, y aquí ya me escuchan. Todas las que te pasan a mí. Miren, ese es el quirófano de Playa del Carmen. Y miren, hay un montón de mesas de cirugías y les decía que tienen las máquinas de anestesia inhalada, etcétera. Ahorita se me va a ir 2 segundos el audio en lo que le pongo. Les voy a enseñar el quirófano de este colega que trabaja en... Este es un quirófano, si se fijan es una tienda, pero lo que dice el libro de Sarah White es que tiene que haber estas delimitaciones, estar cerrado, estar dividido por barreras físicas y que para que se puedan dar las condiciones. Aquí se ve que ya terminaron de trabajar con el animal y se ve pues relativamente bien el lugar, ¿no? Para trabajar y hacer una esterilización de mínima invasión. Les voy a enseñar otra foto. Aquí hay otro quirófano, pero si se fijan, este ya es un quirófano cerrado. Se ve también que ya terminaron la esterilización. Y entonces, como esto pueden ver muchas imágenes en las que a lo mejor no son tan terroríficas como las que normalmente se comentan, o como cuando todo el mundo se alebresta. No, están pésimas, ¿no? No todo está tan pésimo. Dice Jarciel que un dato importante es que los que se dedican a campañas de esterilización maquilan cirugías a otros médicos. Dice, yo le maquilo a 4 médicos y siempre he tenido buenos resultados. No está en duda la capacidad del cirujano. Yo creo que el tema ha estado realmente alrededor de la parte de las pocas instalaciones o de la poca asepsia que pueda haber. Necesito que le bajes un poco a tu volumen, Rubén. Dice Erika Macías que le encantó, que hay que dejar de ser cerrados. Mel Jones dice, el practicante bajo supervisión del médico, así es. Dice Clínica Veterinaria que en las campañas, cuando apoyan estudiantes, siempre hay detrás de ellos un MBZ responsable de campaña. Hay muchos con habilidad, ¿por qué no utilizarlos? Yo opino lo mismo. Juan Gómez nos saluda desde Coahuila. Se anda parando el video, Doc, dice Dani. Sí, tengo problemas con el audio otra vez. Ya no voy a cambiar imágenes para que no tengamos este problema. Diana Cristina desde Colombia nos dice, en nuestro consultorio se acostumbraba a realizar cirugías de esterilización a bajo costo una vez al mes y procuramos que sean mascotas de personas de bajos recursos, pero igual deben cancelar un costo menor, cirugías y medicamentos. Todo con el fin de acabar con las prácticas de los conocidos teguas o usurpadores de profesión. Abraham dice que en Canadá, Estados Unidos, Francia, al igual que en otros países, por ley, inclusive en México, ya no se pueden practicar con perros vivos. Usan phantoms y no están preparados para la realidad. Sí, pero ellos hablan de los eventos que son clandestinos, Abraham. Dice Abraham que en Cocos de Playa del Carmen y Vidas de Puerto Rico las campañas son gratuitas y con anestesia inhalada. Así es, eso ya lo habíamos hablado al principio. En algunas zonas del Estado de México, con una mínima cuota de recuperación y de manera permanente en centros de control canino, lo que sucede aparte es mala fama. Mucha gente no puede trasladar a sus animales. Otra opción es que hay campañas gratuitas por parte del gobierno. Yo creo que muchas veces tenemos en contra una parte que luego no se toca,
y que a mí sí me ha tocado ver algunos colegas que, por ejemplo, se dedican a campañas de esterilización, que ese es su trabajo, por ejemplo, en vectores, y que ganan poquito. Entonces, de repente, eso es un factor para que a lo mejor no merme su capacidad, pero sí merme la parte de la calidad por cuestiones de actitud respecto a la parte salarial, pero ese es otro tema. Dice Abraham que la foto fue tomada en el Centro Ejidal de Leona Vicario, Quintana Roo. Ándale, es como una casa del pueblo o algo así. Dice que es un tema interesante, ya que se supone que deberían ser gratuitas, el material es subsidiado por el gobierno. A ver, le está respondiendo a Alejandro AR. Es que ese es otro tema de repente que no Bueno, en el caso de instituciones como Vectores, ahí sí es totalmente gratuito, pero hay que ser honestos. O sea, con la parte de los materiales no es suficiente para que se pueda garantizar una calidad, ¿no? Tienen que haber cuotas de recuperación. Dice Caleja que no todos los médicos usan las mismas técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, un MB puede hacer una cirugía en línea alba y gastar 2 suturas y otro hacerla lateral y no gastar sino media. No todos gastamos la misma cantidad de gasa ni nos demoramos lo mismo para calcular el costo anestesia. Entonces, los costos de esterilización no son lo mismo, en el cual la relación costo-beneficio no va a ser igual para todos. Bueno, la técnica sí es importante, porque efectivamente en la técnica no se hace por un ahorro de material, y eso es algo que creo que está aquí habrán conectado y que me contradiga si no estoy en lo correcto. No se hace para ahorrar materiales, es una técnica de mínima invasión. Entonces, por sus características, hace que uses menos materiales. De repente en una cirugía de estas, por ejemplo en gatitas, utilizas una gasa. Y no es que no quieras usar las demás, simplemente una gasa fue necesaria o fue suficiente 2 gasas para trabajar a ese animal. Entonces, la técnica sí tiene que ver con esta parte, pero no busca el ahorro de material, porque si llega a haber un accidente, que puede haber, porque hay condiciones propias, o sea, individuales, que tienen que ver meramente con el paciente, que no sabemos qué pueda pasar, debes tener el material ahí para poder responder. Entonces, no se hace bajo ese fin, pero efectivamente el hecho de dominar la técnica hace que haya un consumo, o sea, es menor el consumo de animales por el tipo de técnica que es. Dice Wendy que en la veterinaria donde trabaja hay esterilizaciones a bajo costo con ciertas restricciones. Por ejemplo, en perras no lo aplica y se realiza hemograma sí o sí, en felinos donde es donde tienen más demanda. Muchos colegas han criticado y crucificado que se hagan a bajo costo. Yo uso anestesia fija, pero casos especiales rento quirófano para inhalada. Lo que pasa es que es un procedimiento donde puedes utilizar un protocolo también que sea relativamente corto. Entonces, aquí el punto es que si tú te dedicas a esto, que sea masivo, que sea masivo, y 2, que hagas un buen cálculo de lo que vas a invertir en materiales, y por supuesto que funciona bien. O sea, no se trata tampoco de amor al arte, ¿no? Sería hipócrita decir, ay, no, es que nosotros tenemos aquí algo que le llamamos costo accesible, ni siquiera es bajo costo, porque cobramos la mitad de lo que cobrábamos antes y ofrecemos más cosas, y eso, ay güey, se fue mi liga, y eso ha hecho que tengamos más esterilizaciones y no hemos tenido ni un problema hasta ahorita. Entonces no le veo mayor problema. Dice que el problema reside en los programas de educación, dice Alejandro Martínez, y orientación para ser un dueño responsable, para que se pueda generar cambios. Exacto. Políticas integrales, también ya lo mencionamos. Escucho perfecto, dice Héctor. Dice
Doctora, ¿qué opina de los quirófanos móviles? Mientras el quirófano móvil, los quirófanos móviles tienen clima, están climatizados, son pequeños y entre animal y animal desinfectan. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, se resguarda al animal. Dice, hay que tomar en cuenta al paciente para saber qué técnica utilizar. Dice Erika Macías. En el caso de las campañas masivas, Erika, es la misma técnica. Es una técnica donde se trabaja en una incisión muy pequeñita, se hace con gancho, es muy rápida. Las nuevas generaciones pueden ser el eslabón de un cambio en cultura cívica, de ser dueños responsables. Mientras tanto, considero que estas campañas deben ser una alternativa para entrenar a futuros médicos. Pese a cualquier comentario en contra, no hay mejor alternativa. Pues es que no precisamente tienen que hacer algo malo, Alejandro, ¿no? O sea, simplemente pueden estar ahí y mira, hasta yendo de circulante aprendes un montón de cosas. La logística, o sea, la logística de estas campañas es una locura, realmente una locura. Me tocó estar en una Cozumel, si alguien me puede por ahí poner el número, fueron más de 1100 animales, y solo estuve en quirófano, en un área cerrada, con otro grupo de cirujanos. Digo, me dolían las patas a más no poder, pero todo, o sea, había todo un equipo de gente afuera, y estaban los dos filtros, un primer filtro para recepcionar, tomar datos, un segundo filtro para hacer una valoración general del animal, la tercera base, que era la parte de preparación de anestesia para llegar a quirófanos. Había quirófano para perros, quirófano para gatos, y de ahí a recuperación. O sea, la logística es bastante. Lo importante es la seguridad, tanto del tamaño y el tiempo y el consumo de material se dan con la experiencia. Eso es lo que dice Abraham. Saludos desde, dices, Aves, a que siempre temas muy interesantes, que gracias. Gina dice que hizo sus servicios en su alcaldía y que gracias a eso aprendió mucho, tanto en procedimiento como aprender a anestesiar, postoperatorio, y que a veces se operaban hasta 30 animales en un día. Se hacían en campers que tenían una mesa quirúrgica y solo estaba el cirujano afuera. Afuera estos se preparaban al animal, pero mil gracias, sin ellos no hubiera aprendido. Sí, la logística es bastante, y muchas veces siempre hay alguien que te puede enseñar algo. O sea, tú puedes ser un cirujano ya diestro, y se los digo porque yo cuando empecé a asistir a las campañas ya tenía años de hacer cirugía, y no es lo mismo hacer una cirugía convencional que hacer una cirugía de mínima invasión y además de técnica rápida. Entonces, no quiero que se malentienda, así se llama la técnica, porque luego salen los haters que, ay, si no se trata del récord, de no sé qué, no sean pendejos, ¿no? O sea, así se llama la técnica. Esta técnica, honestamente, me la enseñaron. Por ahí Edgar luego nunca se conecta, pero gracias. Y me tocó también compartir quirófano con Abraham, que me explicó 2 o 3 cosas que te sirven. Y a veces siento que se menosprecia a estos cirujanos que son súper diestros. Siempre pongo el ejemplo y siempre digo que me gustaría ver a un cirujano común al lado de un cirujano. Por ejemplo, Abraham debe tener como 10 años que se dedica a esto. O que vean operar, por ejemplo, a Edgar, es una locura. Son súper diestros y siempre hay algo a quien le puedes aprender. La verdad es que yo sí tengo un buen sabor de boca de lo que me ha tocado. Dice Jarciel que qué opino sobre los estados de la República que por ser cirugías gratuitas utilizan los cinturones de plástico para ligar ovario y bifurcación y se deslindan de por ser gratuito, utilizan un material. Bueno, eso habla de que hay gente no capacitada detrás del programa, ¿no? La literatura ayuda mucho y para eso está ahí. Y hay materiales que se pueden utilizar y hay otros que simplemente no, y que es una bestialidad. Y de hecho deberían hacer como que
un balance de cuánto cuesta un cincho o cuánto cuesta 20 centímetros de sutura. Debe ser mucho más barato si se hacen números, ¿no? Entonces, no, definitivamente, en alguna ocasión he leído colegas que ponen que la llegaron a utilizar y sin ningún problema. Yo creo que tuvieron suerte, ¿no? No comparto en este caso ese material, Jarciel. Caleja dice, ¿qué saben o si alguien tiene algún artículo que me pueda hacer el favor de compartir acerca de por qué no esterilizar a las hembras antes del primer celo? ¿U opinan que no influye en nada hacerlo? Bueno, Caleja, esto tiene que ver, es de forma individual. No se puede esterilizar a la misma edad a una, no sé, a una chihuahua que a una pastor alemán, por ejemplo, porque tiene que ver con que una raza, por ejemplo, u otra puede entrar en pubertad a partir del 4º o 5º mes, mientras que la otra es a partir del 8º o 9º mes, ¿no? Entonces esa es información que deberías revisar, y sí tiene que ver con situaciones individuales del paciente. No puede ser lo mismo para todos, ¿no? Que esta es otra cosa que, por ejemplo, hay grupos de campañas que sí parejo esterilizan a partir de cierta edad, ¿no? Para fines médicos sí hay que hacer esta parte de verificar esta parte individual de cada paciente, ¿no? Es una lástima que no les pueda seguir metiendo mis fotos. Aquí les puse esta foto, es que se me va por ratitos el audio. Dice Alejandra que admira la destreza. Esta foto es de este colega de Puebla. Está muy bonita la foto, se las comparto. Se ve que están en una como colonia popular. Y está charlando con los propietarios. Están dándole una plática de tenencia responsable, de tenencia a estas personas en lo que están en la espera de la cirugía, ¿no? Entonces, esto está muy interesante y creo que es una práctica que pocas personas realizan. Les voy a presentar también cómo es un área de recuperación. Les voy a enseñar esta que es de Leona Vicario. Esta que es de Leona Vicario, ahí están unas personas esperando a que regresen los animales para que se los puedan entregar a sus pacientes. Y les voy a enseñar la de este colega de Puebla que es de unos gatos. Ahí ven, bueno, ahí se ve un perro también chiquito. Por ahí se ve un perro chiquito. Para que vean más o menos cómo es el proceso. No tengo por aquí a la mano, no metí a la mano una de cómo se hace la preparación, pero todos los pacientes se les coloca un tubo endotraqueal, se les rapa, se les hace la asepsia de la zona de la incisión, se hace el depilado, se rapa donde se va a colocar el catéter por el cual se les va a administrar los fármacos. Entonces hay mucho de lo que se hace y trabajan bastante bien. Y pues bueno, son las 9:10 de la noche, este tema da para mucho, está muy largo. Por ahí me quedé con las ganas de ver que me escribieran la parte de qué opinaban respecto a poder realizar esto y que sea una fuente de ingreso para ustedes. Para ver, quería conocer su pensar respecto a esto, pero creo que lo podemos hacer en otra ocasión. Son 9:10 de la noche y yo no me voy sin presentarles y hacer mi comercial del Welferízate 2020, 12, 13 y 14 de noviembre, aquí en la ciudad de Campeche. Para aquellos colegas que estén interesados en asistir, hay una empresa que se llama Bets Travel que va a sacar camiones de la ciudad de Puebla y de los alrededores. Para los colegas que estén en la ciudad de Mérida, Daniel de la Rosa, así lo pueden encontrar en redes sociales,
va a sacar también autobuses para asistir al Welferízate. Vamos a tener 3 días donde vamos a ver y a poder disfrutar esta temática que es prepárate en bienestar animal. Eso significa Welferízate. Y ojo, no quiero que confundan que va a ser que vamos a hablar de mero bienestar, sino todos nuestros ponentes le van a dar un giro a sus pláticas para que vean cómo el bienestar animal es la base de cada una de las cosas que hacemos. Así que bienvenidos al Welferízate del Congreso Veterinario del Golfo, 12, 13 y 14 de noviembre. Pueden ver a Daniel de la Rosa, colegas de Mérida, colegas de Puebla, a Bets Travel. Tenemos al City Express como uno de los hoteles sede. El evento va a ser en el centro de convenciones. Y bueno, pueden meterse a la página de Facebook. Ya pronto vamos a abrir registro. Vamos a tener una cena VIP con networking que se va a llamar Hablemos de Negocios. Y creo que este tema da para una segunda ronda, ¿eh? Así que no estaría descabellado. A ver, vamos a leer esta última. A ver, Telma dice que hay artículos que indican la angulación normal que han sido operados al año de edad. Habla de cuestiones óseas Caleja. Bueno, le están contestando a Caleja respecto a su duda sobre las edades para esterilizar. Y bueno, yo me despido con esto. Muchas gracias, disculpen por el audio, 9:13 de la noche. Me quedé con la duda de varias cosas, espero me puedan contestar. Y estamos pendientes. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a ser tema libre, así que ahí se pueden desfogar. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y nos estamos viendo en el Vet Live. Por cierto, este fin de semana me voy a Quintana Roo a una campaña y les voy a estar pasando las fotos para que vean. No he estado con este grupo de personas y estoy bastante emocionada de ver cómo es la logística. Muchas gracias, nos vemos martes de Vet Live.